¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. El día de hoy, 2 de diciembre del año 2020, ya estamos a escasas semanas de terminar el año, vamos a ver el otro elemento que constituye el predicado, ¿no es cierto? El complemento circunstancial. Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de segundo año de secundaria del Colegio G1 en Cañete, y para hablar del complemento circunstancial hay que referirnos a los elementos constituyentes del predicado, ¿no es cierto? El predicado, ¿no es cierto? El predicado es el elemento dentro de la oración que justifica, ¿no es cierto? O que menciona de alguna u otra manera la acción del sujeto. Profe, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el predicado es la forma, la manera, la estructura, ¿no es cierto?, en cómo el sujeto interactúa, ¿no es cierto?, y cómo además este proceso corresponde a una determinada concordancia. Pero además el predicado, como es este elemento que de alguna u otra manera justifica la acción del sujeto, tiene varios elementos, ¿no? Tiene, de alguna manera, o está compuesto por elementos. Tiene, por ejemplo, un núcleo, ¿no? Tiene, por ejemplo, un núcleo. Tiene objeto directo, que también se le llama complemento directo, complemento indirecto, y también tiene lo que se conoce como los circunstanciales. También se le llaman complementos de la oración, ¿no es cierto? ¿Qué implica, profesor, o cuál es la función de los circunstanciales? Los circunstanciales cumplen la función de delimitar la función del sujeto dentro de la oración. Entonces, ¿cómo lo delimitan? Indicando el lugar, indicando el tiempo, indicando la finalidad, indicando la compañía, indicando la oposición, indicando el tema. O sea que la acción es realizada por el sujeto, es correcto, pero esa acción puede repercutir en otros elementos que complementan la oración. Por eso se le llama complemento circunstancial. Recordemos que el elemento principal del predicado es el núcleo, que por lo general es un verbo, o es un verbo compuesto, o es una perífrasis verbal. El objeto directo es el elemento donde recae la acción verbal. El objeto indirecto es el elemento independiente de la acción verbal, pero que se manifiesta dentro de la oración. Entonces, esos son los elementos del predicado, y un elemento importante del predicado es el complemento circunstancial. ¿Correcto? Ahora, para indicar cuáles son las funciones del complemento circunstancial, ustedes tienen que saber lo siguiente. ¿Cuál es la definición del complemento circunstancial? El complemento circunstancial, chicos, cumple la función de complementar el sentido del verbo, o sea, el sentido de la acción, ¿correcto? Indicando el contexto en que este se desarrolla. Ahora, cuando hablamos del contexto, hablamos de la situación comunicativa, porque claro, se puede completar el sentido del verbo, el sentido de la acción, pero de acuerdo a identificar por qué medio se está realizando esa acción, por qué básicamente elemento de oposición se está realizando esa acción, por qué elemento temporal se está realizando esa acción. Y para hallar los complementos circunstanciales hay que hacer diferentes tipos de preguntas. Entonces, por eso es que el día de hoy vamos a clasificar los tipos de complemento circunstancial y cómo lo vamos a identificar a partir de preguntas, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el complemento circunstancial de lugar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué implica el complemento circunstancial del lugar? Indica el lugar donde se realiza la acción, donde se va a complementar la acción como tal. Entonces, por ejemplo, para hallar el complemento circunstancial del lugar, debo hacerme la pregunta, ¿dónde más verbo, no? Lo dejó sobre la mesa. ¿Dónde lo dejó? ¿No es cierto? Y aquí yo debo contestar sobre la mesa. Entonces, profesor, ¿esto qué sería? Esto sería el complemento circunstancial del lugar. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, correcto. Indica el lugar donde ocurre la acción, correcto. Ahora, también encontramos el complemento circunstancial de tiempo, que implica, de alguna u otra manera, digamos, la fracción temporal en donde ocurre la acción. Debo hacerme la pregunta, ¿cuándo más seguro? Mañana se casarán. ¿Cuándo se casarán? Mañana.
Ah, profesor, entonces mañana sería el circunstancial de tiempo, correcto. Complemento circunstancial de tiempo. Ahí está. Ah, profesor, ya estoy entendiendo. Por ejemplo, profesor, ¿qué implica el complemento circunstancial de modo? Implica en la forma, en cómo va dirigida la acción. ¿Eso qué quiere decir? La situación en donde se evoca esa acción para su posible realización. Por ejemplo, bailó muy bien. ¿Cómo bailó? ¿Cómo más verbo? ¿Cómo bailó? Muy bien. Entonces, muy bien, ¿no es cierto? Que es la forma en cómo bailó, sería el complemento circunstancial ¿de qué? Complemento circunstancial de modo, ¿no? En algunos manuales también se le dice complemento circunstancial modal, ¿correcto? Eso también tienes que, digamos, saberlo. De cantidad implica de alguna u otra manera el peso o implica de alguna u otra manera el número de elementos que consignan la acción. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para ir al complemento circunstancial de cantidad? Debo preguntarme cuánto más el verbo. Comiste demasiado. ¿Cuánto comiste? Demasiado. Entonces es complemento circunstancial de cantidad. Complemento circunstancial de cantidad. De cantidad. ¿Correcto? Ahí está. Y de causa, que implica el motivo, la razón o la circunstancia por la cual se va a realizar la acción. Profesor, y para hallar el complemento circunstancial de causa, ¿qué debo hacer? La pregunta ¿por qué? Más el verbo. Renunció por tu culpa. ¿Por qué renunció? Y aquí está la respuesta inmediata. Sería en todo caso aquí por tu culpa. Complemento circunstancial de causa. Entonces, profesor, lo que podemos darnos cuenta es lo siguiente. Los complementos circunstanciales son elementos que complementan el sentido del verbo, dándole un motivo, dándole una razón o dándole básicamente un sentido de acuerdo a un contexto determinado. Por eso se pueden clasificar en complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de modo, de cantidad y de causa. Profesor, pero una pregunta, ¿esos son los únicos complementos circunstanciales? Claro que no, existen otros complementos circunstanciales que los vamos a ver a continuación. Pero lo importante es darnos cuenta que las preguntas siempre se están realizando al verbo, porque es un elemento que complementa el sentido del verbo. Por ejemplo, acá, ¿dónde más verbo? Para lugar. De tiempo, ¿cuándo más verbo? De modo, ¿cómo más verbo? De cantidad, ¿cuánto más verbo? Y de causa, ¿por qué más verbo? Profesor, ¿y por qué siempre el verbo? Porque el verbo es el núcleo del predicado. Eso también es importante. El verbo siempre será el núcleo del predicado. Es el elemento más importante del predicado. Es el elemento que de alguna u otra manera origina la concordancia gramatical entre sujeto y predicado. Pero hay que recordar además que los elementos, ¿no es cierto?, que acompañan al verbo, o que acompañan a la perífrasis verbal, o que acompañan al verbo compuesto, también para identificar de alguna u otra manera o complementar el sentido del verbo, también se les origina una pregunta. Por ejemplo, el objeto directo se encuentra, digamos, por la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto, ¿no es cierto? Y el objeto directo es ¿a quién? Más verbo más sujeto. Considerando además que el único elemento, ¿no es cierto?, que utiliza una preposición es el objeto indirecto o los complementos directos o indirectos. Otra cosa importante que tengo que decirte para hablar del complemento circunstancial es que por lo general, ¿no es cierto?, son complementos circunstanciales los adverbios. O sea, profesor, que si yo identifico un adverbio, ¿no es cierto?, puedo identificar también un complemento circunstancial. Sí, en muchos casos el adverbio es el elemento que complementa el sentido del predicado. Y además, identificando el adverbio, puedo identificar de alguna u otra manera el complemento circunstancial. Por ejemplo, mañana es adverbio de tiempo. Muy bien es adverbio de modo.
Por ejemplo, demasiado es adverbio de cantidad. Ahora, por ejemplo, ¿no? Sobre y por no son adverbios, pero sí son, por ejemplo, preposiciones, ¿no? Que identifican o encabezan ese complemento circunstancial. Entonces hay que darnos cuenta, básicamente, qué palabras también encabezan, el enunciado de los complementos circunstanciales. Eso también es muy importante determinarlo, aclararlo y fijarlo para no confundirnos. Otra cosa adicional, ¿no es cierto?, que también tengo que decirte, es que los complementos circunstanciales, cuando se usan en las oraciones, también pueden originar proposiciones subordinadas, ¿no es cierto? Pero ya eso lo voy a explicar más adelante. Por ahora estamos viendo esos tipos de complemento circunstancial que tienes que de alguna u otra manera determinar y saber.